Me encuentro en Metro Goan, y a mi lado tengo a una mujer llena de luz. ¿Cómo te llamas? Catherine. Catherine, ¿de dónde eres? Soy de Donegal, en Irlanda, aunque ahora vivo en Dublín. Ah, Dublín, qué maravilla. Y me dijiste que hace 25 años algo sucedió en Magoria. ¿Fue ese tu primer día aquí? En realidad, mi primer viaje fue en junio de 1986. ¡Wow! Estaba aquí para el 5º aniversario. Viajé con un sacerdote maravilloso, el padre Neil Carlin, que tenía una comunidad en Donegal. Lamentablemente, él ya no está con nosotros, pero fue un hombre increíble. Hizo mucho por el Señor. Junto a él, 7 de nosotros emprendimos ese viaje. Uno de los miembros del grupo era una vecina mía, que estaba enferma de cáncer, un tipo muy raro de cáncer. Éramos los 2 jóvenes en el grupo. Yo pensaba que quizás Dios quería que estuviera allí con ella. Todo comenzó cuando conocí a una mujer maravillosa en una misa. El sacerdote hablaba de un libro sobre Magoria, escrito por el padre Bob Farsi y Lucy Rooney. Yo lo había leído recientemente, y fue como una señal divina. Después de la misa, mientras tomábamos un té, ella me invitó a venir en junio, y aunque dudaba por los costos, me animó a orar por el dinero específico. Yo, como la mayor de una familia grande, no quería pedir dinero a mis padres, así que oré por 300 libras. Y algo increíble ocurrió. Unos días después, mi padre me llamó y me dijo que un seguro contratado cuando nací estaba a punto de madurar, y exactamente era la cantidad que había pedido en oración. Fue una respuesta directa a mi fe. Esta experiencia me enseñó que Dios tiene un plan divino para cada uno, que Él provee cuando es su voluntad. Aquí, en Magoria, tuve una experiencia profunda de amor, una experiencia espiritual tan poderosa que me cambió por completo. Por primera vez comprendí que Dios no está lejano, Él está profundamente interesado en cada detalle de nuestras vidas. Dios no es ese viejo de barba blanca, está aquí, con nosotros. Cuando Dios se convierte en el centro de tu vida, todo cambia. No es un concepto abstracto, es una relación real, personal. Y como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22, 37. La clave está en experimentar ese amor primero. Sin esa experiencia, no podemos amar a Dios con todo lo que somos. Es así como aprendí que nuestro propósito es llegar a la eternidad, y para eso debemos poner a Dios en el centro, en nuestra vida diaria. Aquí, en Magoria, es donde la Virgen María nos enseña a amar, a encontrar la paz y a vivir en la gracia. Y cuando te entregas a su voluntad, la vida comienza a tener un propósito profundo. La oración, la confesión, la Eucaristía son las herramientas que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Como Santa Teresa de Ávila dijo, la oración es una amistad, es conversar frecuentemente con aquel que sabemos nos ama. Hoy, más que nunca, debemos recordar que, como hijos de Dios, nuestra misión es ser portadores de su luz. Y aunque vivamos en tiempos oscuros, la respuesta siempre ha sido clara. La oración y el amor divino son las claves para superar todo. El mundo está lleno de desafíos, pero no debemos olvidar que la Virgen María, como nuestra Madre Celestial, nos guía a través de estos tiempos turbulentos. Y si nos mantenemos firmes en la fe, orando y buscando su intercesión, encontraremos el camino hacia la paz que solo Él puede ofrecer. Me di cuenta, con el paso de los años, que todo aquello no fue casualidad, sino pura providencia divina. En ese momento, simplemente pensaba que estaba ayudando a un amigo a poner en marcha su empresa, sin esperar gran cosa a cambio. Incluso bromeé, diciendo que probablemente ni siquiera alcanzaría para comprarle una bicicleta a mi hija algún día, pero en realidad me dio mucho más que una bicicleta. Me regaló un encuentro con el amor de Dios. Cuando llegué a ese lugar, éramos 7, y pensé que quizás el propósito de mi viaje era acompañar a una vecina joven que sufría de una enfermedad muy grave. Sin embargo, fue allí, en soledad, contemplando la puesta del sol, cuando experimenté algo que jamás había imaginado. Una oleada de amor tan intensa que supe sin duda que venía de lo alto. Como tantos otros que han visitado lugares marcados por lo sagrado, viví la certeza de que Dios no es un anciano severo en las nubes,
sino un Padre que se interesa por cada detalle de nuestra existencia. Hasta entonces, mi fe era ocasional, activada solo en momentos de necesidad, como antes de un examen. Pero a partir de esa experiencia, Dios dejó de ser un concepto lejano y se convirtió en el centro de mi vida. Comprendí que no estamos aquí solo para pasar el tiempo, sino para prepararnos para la eternidad, como nos lo recuerda el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero uno solo puede amar de verdad a Dios si primero ha sentido su amor, si ha sido tocado en lo profundo del alma. Fue lo que me ocurrió en aquel lugar, justo cuando cumplía 16 años, y regresé al año siguiente, esta vez con una amiga a la que había contado todo. Tuvimos semanas inolvidables. Fuimos invitadas a estar presentes durante una aparición mariana, apartadas del bullicio por un sacerdote que simplemente nos preguntó: ¿Sois de Irlanda? Y al responder que sí, nos dijo: entonces venid. Y ahora comprendo que nada de esto fue por azar. Dios me estaba llamando desde el principio. Él nos llevó al lugar de la aparición. Había 4 videntes reunidos, todos enfocados en un mismo punto con una intensidad que no se puede fingir. Éramos los últimos en entrar, y teníamos una vista perfecta de todo, como si el cielo mismo nos hubiese reservado ese momento. Fue algo que nos marcó profundamente. A diferencia de mi primera visita, donde lo más fuerte fue lo que sentí por dentro, esta vez presencié con mis propios ojos lo sobrenatural. Ver a los videntes sincronizados sin ninguna señal previa me confirmó que aquello era auténtico. Pero lo que más me impactó fue la forma en que los habitantes del lugar vivían la misa. Al llegar el momento de la consagración, todos se arrodillaban con una convicción tan profunda que uno no podía evitar creer también. Ese testimonio silencioso fue tan poderoso como la aparición misma. Y aunque he atravesado pruebas difíciles como cuando me diagnosticaron cáncer de mama hace 3 años, la presencia del Señor nunca me abandonó. Sentí cómo me sostenía en cada paso, y eso es algo que solo se puede explicar cuando se ha vivido. ¿Cómo tener esa relación íntima con Dios? Creo que la clave está en permanecer cerca de la Virgen, como ella misma nos pide, especialmente a través del rosario y de las 5 piedras espirituales que nos ha entregado como medicina para estos tiempos. Muchos se enfocan en los problemas del mundo, pero la Virgen nos llama a mirar la solución. No perdamos tiempo con el ruido del mundo. Es mejor rezar el rosario que dejarse consumir por las noticias. La Virgen nos necesita y el tiempo es corto. En adoración comprendí algo. Así como el sol broncea la piel, la adoración transforma el alma. Aunque mi piel irlandesa no se broncea fácilmente, sentí que el Señor me decía: permanece en mi presencia y obtendrás un bronceado espiritual. Imagina sentarte en silencio y sentir una calidez que se siente como la luz del sol en el alma, como si el cielo mismo se acercara. Esto es lo que yo llamo un bronceado espiritual, nacido de la oración, la adoración y la entrega, haciendo eco de las palabras de Cristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27. En un mundo dominado por la ansiedad por el futuro, estos momentos nos recuerdan que el miedo se disuelve donde el amor divino está presente, pues como escribió San Juan, el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4, 18. No es teoría. Innumerables vidas dan testimonio de que a través de pequeños actos de fe, adoración, confesión, ayuno y comunidad, encontramos una fuerza oculta, un resplandor que ni siquiera la ciencia puede medir, pero que la historia confirma. Desde los antiguos creyentes en Roma, reunidos en las catacumbas, hasta los testigos modernos que afrontan el sufrimiento con serenidad, todos hablan de la misma fuente. Y esto no es un mero ritual, es transformación. Comprender que el perdón, tanto al prójimo como a nosotros mismos, nos libera de cargas que incluso la psicología considera corrosivas para la salud, alineándose misteriosamente con verdades espirituales proclamadas durante siglos. Los místicos lo describieron como estar revestidos de luz, y hoy lo vislumbramos en milagros eucarísticos estudiados bajo microscopio o en las palabras de quienes han superado la enfermedad y han salido radiantes, atribuyendo cada paso a la gracia. La invitación es encantadoramente sencilla, pero profundamente exigente. La oración diaria,
buscar la comunión con quienes nos elevan y dejar que la misericordia divina transforme nuestras heridas en sabiduría. Como dijo C.S. Lewis, confiar en Dios tiene que comenzar de nuevo cada día como si nada hubiera sucedido. Quizás esa sea la escuela oculta a la que estamos llamados a entrar, donde incluso en el caos aprendemos alegría, paz y amor, no como sentimientos fugaces, sino como señales duraderas de que el reino de los cielos ya ha comenzado su silenciosa conquista en nuestro interior. La Eucaristía, un simple símbolo o el misterio más insondable de la presencia divina entre nosotros, en realidad no es pan ni vino, es el cuerpo y la sangre vivos del Cristo resucitado, el Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1, 23. Como el maná celestial que sustentó al pueblo en el desierto, Éxodo 16, Él nos alimenta en este peregrinaje por un mundo que a menudo se siente como un desierto espiritual. Muchos no comprenden este misterio porque sus ojos están velados. Lucas 24, 16. Pero quienes lo reciben con fe, brillan con una luz interior, un bronceado espiritual, como lo llamaba un sacerdote, la irradiación de aquel que es la luz del mundo. No se trata de emoción pasajera, sino de transformación real. Cuanto más comulgamos, más nos asemejamos a Cristo y reflejamos su presencia en un mundo hambriento de sentido. Pero esta gloria exige reverencia. El alma y el cuerpo deben vestirse para el encuentro con lo sagrado. ¿Cómo iríamos vestidos a una boda real? Y no es la misa precisamente eso, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, 7, nuestra Madre Celestial, la mujer revestida de sol, Apocalipsis 12, nos enseña con su modestia, humildad y ternura a presentarnos con dignidad ante el Señor. Y sí, como la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, Dios nos recibe tal como somos, pero no nos deja allí, nos transforma. Por eso, hablar de modestia y respeto no es condenar, es amar con verdad. No debemos callar por miedo a incomodar. El silencio frente al error es complicidad. Pero toda corrección debe nacer del amor, porque solo el amor convierte los corazones. Y ese amor, que se irradia desde el altar, nos recuerda que, sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 5. Que nadie tema acercarse. Si aún no lo comprendes, si tu alma está herida, si sientes que no mereces, ven igual. Porque el que se hace pan no lo hace para ser comprendido, sino para ser comido y transformar desde dentro. Él espera, oculto y silencioso, en cada tabernáculo del mundo. ¿Responderás a su llamado? En este mundo lleno de incertidumbres, nos encontramos constantemente buscando algo más grande que nosotros mismos. La llamada divina es clara, el amor es el camino. Tal como se nos recuerda en el Evangelio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. La fe, a veces compleja, se reduce a un acto de amor incondicional. Es un viaje que nos transforma lentamente, alejándonos de la ira, el rencor y la duda, y acercándonos a la paz interior. Ser amor se convierte así en la esencia de nuestra existencia. En medio de nuestra jornada, como me enseñó un sacerdote sabio, debemos recordar siempre dar permiso al Espíritu Santo para guiarnos. Como él me dijo, Dios siempre respeta tu libre albedrío, pero se complace cuando le damos permiso para que nos use. Esta sencilla oración, aunque humilde, permite que se despliegue la belleza del día y que nuestra vida sea un instrumento del amor divino. El mundo, sumido en su falta de amor, necesita ese toque divino, un amor que se ofrece a través de la acción, la oración y la entrega. Como Santa Teresa de Ávila nos recuerda, Cristo tiene sed, pero no de agua, tiene sed de tu amor. ¿Cómo abrir nuestro corazón a esta llamada? Es simple, como un niño que confía plenamente en su madre. A través de la oración le decimos, Jesús, toma mi corazón, guíame en cada segundo. Así, con humildad y fe, transformamos nuestra vida, buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Y si bien la vida puede ser desafiante, como el Evangelio nos enseña, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Mateo 24, 13. Al final, el amor se convierte en nuestra verdadera fortaleza.
En un mundo donde los ruidos del alma se confunden con los ecos de la indiferencia, resuena un llamado antiguo como las estrellas. Orad con el corazón. Así hablaba un sacerdote profundamente unido a los mensajes de la Reina del Cielo, cuya voz aún susurra en los rincones más olvidados del alma humana. Su libro de oración, Mi brújula espiritual, guarda plegarias para cada instante, antes de la misa, en adoración, en días de ayuno, antes de confesar, cuando el alma tiembla y el espíritu se exalta. Y entre tantas voces celestes, no hay un mensaje favorito, porque cada palabra suya es como una chispa que toca diferentes partes del viñedo del Señor. Algunos rezan por los sacerdotes, otros por los enfermos, pero a mí se me ha grabado en el corazón su súplica por los que aún no han sentido el amor de Dios. Rezad por los no creyentes, pues al hacerlo, oráis por vuestro propio futuro. Decía con sabiduría un padre que comprendía que en esa súplica habita la llave de toda conversión, de toda paz. ¿Por qué no menciona a ella ciertas tragedias del mundo? Porque cuando se reza por la incredulidad, se detienen guerras, se reduce el aborto, se transforman las naciones. Como está escrito, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jane 20:29. El alma que ora con fe se convierte en canal de gracia, y el Espíritu Santo, como fuego invisible, desciende si se le invoca. Europa está vacía, espiritualmente advertía una mujer que dejó todo por Cristo, y si no se llama al Espíritu, otro ocupará su lugar. Por eso debemos clamar desde Irlanda, desde Alemania, desde cada rincón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Este grito no es solo una oración, es un acto de guerra espiritual contra las tinieblas que avanzan sigilosas, envolviendo corazones con la niebla del olvido y el frío del cinismo. No se trata de mover montañas con la fuerza del brazo, sino de abrir el corazón al viento divino que renueva la faz de la tierra. Cada ven, Espíritu Santo, es una semilla arrojada en el campo del tiempo, que germina en conversiones inesperadas, en llamados silenciosos, en miradas que se encuentran con la eternidad. Debemos mantenernos firmes, apoyando a nuestros sacerdotes en estos tiempos de gran dificultad. No podemos dejarles solos en la lucha, necesitan nuestro respaldo. Este momento es especialmente duro para ellos, debido a la escasez de sacerdotes. Están exhaustos, desgastados, ya que, como seres humanos, se ven absorbidos por 1000 responsabilidades. ¿Quién podría enfrentarse a esto sin ayuda? Necesitan nuestro apoyo con urgencia. En lugares como Irlanda, donde la fe no ha sido transmitida adecuadamente a las nuevas generaciones, muchos jóvenes se ven atrapados por ideologías que les enseñan a ser víctimas, alejándolos de las verdaderas enseñanzas del cristianismo. Este fenómeno moderno de ideologías como el marxismo cultural ha reemplazado el mensaje cristiano de perdón y en su lugar solo existe la condena y la cancelación. En cambio, el cristianismo nos ofrece la esperanza de la redención. La resiliencia, esa fuerza interior que todos necesitamos para enfrentar las pruebas de la vida, parece haberse debilitado en muchos de los jóvenes, debido a estas influencias. Pero como dijo Nuestra Señora en sus mensajes, es hora de despertar, de liberarnos de estas falsas doctrinas. La juventud clama por ayuda, por guía espiritual, y se ve en los rostros de tantos que, como los discípulos en los tiempos de Cristo, buscan la luz divina. A través de la oración, incluso con el simple acto de rezar el rosario o unirnos a grupos de oración, podemos ser instrumentos de esta transformación. Como bien dijo San Juan Bosco, la devoción a la Virgen y la Eucaristía son los pilares que nos sostienen en tiempos de tormenta. La vida de fe no es una búsqueda intelectual, sino una experiencia vivencial de amor y entrega a la voluntad de Dios. Así como el sol da calor al cuerpo, la adoración y la oración nos dan ese bronceado espiritual que transforma nuestros corazones, llenándolos de paz y amor. Nos corresponde a nosotros, como comunidad de creyentes, traer ese espíritu renovador a nuestros países, a nuestras casas, y más que nunca, sostener a nuestros sacerdotes, quienes son los puentes entre nosotros y el cielo. La Virgen María, nuestra Madre, nos llama a ser humildes y modestos, a vestir nuestros cuerpos con respeto,
reflejando la santidad que ella representa. En cada acción, en cada sacrificio, en cada oración, encontramos el propósito divino que nos guía a la eterna luz del amor divino. Cuando recibí los resultados de mi prueba de cáncer, un día ominoso que coincidió con el 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima, el resultado fue 13, y por extraño que parezca, ese número significaba que me libraría de la quimioterapia. No buscaba señales, pero cuando recorres el camino de la fe, las señales te encuentran. La Iglesia habla de gracias señal, revelaciones sutiles pero innegables de la presencia divina que impactan el corazón con claridad. No las inventas, llegan sin ser invitadas, prometidas a quienes rezan el rosario fielmente, y me ha sucedido no una vez, sino una y otra vez, como susurros del cielo. Como dijo Cristo en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Pero recibir no es solo sanar, sino también perdonar. El resentimiento, esa podredumbre oculta del alma, es una enfermedad lenta. La ciencia ha comenzado a confirmar lo que los evangelios siempre supieron. La amargura afecta al cuerpo. El sacramento de la confesión se convierte no solo en una purificación, sino en un tratamiento para esta aflicción espiritual. Cada confesión debilita el resentimiento hasta que regresa la libertad. Todos hemos sido heridos, y quizás sea más difícil de admitir todos hemos herido a otros. Así que traigo ambas al altar, ofreciendo mis propias cicatrices y las que yo haya causado, confiando en que Cristo, el médico divino, puede sanar lo que el mundo no puede tocar. Perdonarse a uno mismo, sin embargo, a menudo parece el milagro más difícil de pedir. Pero incluso eso también es una gracia. Dios, enséñame a perdonarme, se convierte en la oración más sencilla y sincera. Nuestra Señora, vaso de gracia, esposa del Espíritu Santo, está dispuesta a dispensar lo que pocos piensan en pedir. Como le dijeron a Santa Catalina Labouré, los rayos de luz de la medalla milagrosa representan gracias que nadie pide. Están disponibles, pero se ignoran. Sin embargo, ella, la mujer del Génesis y el Apocalipsis, vestida de sol, coronada de estrellas, nunca se aleja. Su intercesión es poderosa no porque sustituya a Cristo, sino porque Cristo, su Hijo, no le niega nada. Él tiene su ADN, literalmente, y ella tiene su corazón. Adentrarse en ese misterio es vislumbrar cómo el cielo toca la tierra. En un mundo sumido en la falta de perdón y la desesperación crónica, esto no es una religión sentimental, sino supervivencia. Como dijo el Santo Padre Pío, el rosario es el arma para estos tiempos. Y puedo asegurarles con certeza, fue el arma que me ayudó a superar la sombra de la muerte. Recientemente vi un documental que hablaba de los milagros eucarísticos registrados en diferentes partes del mundo en lugares como Argentina o en un pequeño pueblo italiano donde fragmentos de hostias consagradas, sometidos a pruebas científicas, revelaron características asombrosas. Tejido cardíaco humano, vivo, de un hombre de origen mediooriental, en estado de gran estrés, pero con un solo cromosoma X. ¿Cómo es posible que la ciencia descubra algo así? Para los que creemos, esto nos sorprende. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Y esa carne vino solo de una madre terrenal. No hay ADN paterno porque no hubo padre humano. Cada análisis coincide. Sangre tipo AB, corazón latiendo con dolor y amor, como si aún sufriera. Esto conmueve profundamente a quien lo contempla con fe. Un sacerdote, experto en física, lo llama conversión intelectual, porque para muchos, antes de creer, necesitan ver. Pero incluso los sentidos más agudos no bastan sin abrir el corazón. Como decía San Agustín, entiende para creer, pero cree para entender. ¿No es eso lo que busca hoy la juventud, perdida entre ideologías huecas y pantallas infinitas? Estos milagros nos llaman, como un eco sagrado que recorre los siglos, recordándonos que el cielo toca la tierra en cada misa. Y el rosario, esa cadena de gracia,
Es el arma espiritual que nuestra madre nos dejó para esta batalla. En Fátima se nos dijo, no hay problema que no se resuelva con el rosario, y en este tiempo de confusión, más que nunca, debemos empuñarlo. La ciencia puede analizar el tejido, pero solo el alma en oración puede reconocer el misterio. El Dios vivo, sangrando de amor por nosotros, permanece en la Eucaristía. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de lo visible y dejarte tocar por lo eterno? En un mundo donde cada segundo parece devorado por pantallas y noticias sombrías, donde la cultura del miedo y el ruido digital consume la paz interior, existe un secreto antiguo, un arma espiritual, olvidada por muchos, pero prometida por el cielo mismo: el rosario. Solo toma 15 minutos, 15 sagrados minutos que pueden cambiar tu alma, y si muchos lo hicieran, cambiarían naciones enteras. Como dijo Santa Lucía de Fátima, no hay problema, por más difícil que sea, que no pueda resolverse con el rezo del rosario. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en la espiral de la información tóxica, incapaces de soltar el teléfono? Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cada cuenta del rosario es una súplica, una espada de luz que atraviesa la oscuridad del materialismo, del relativismo, del vacío espiritual que define nuestra era. La Virgen, en sus muchas apariciones, no solo invita, implora, nos necesita, y esta verdad, tan humilde como poderosa, golpea el corazón. Dios necesita de sus criaturas para realizar sus planes. Como en Fátima, como en Medjugorje, como en cada rincón donde el cielo ha tocado la tierra, el llamado es claro: convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Fasting y oración, como María nos enseñó, tienen el poder de detener guerras y catástrofes naturales, palabras que resuenan aún más hoy, cuando la humanidad tambalea entre ideologías que prometen libertad, pero roban el alma. No es casual que las culturas que han abandonado la oración se sientan ahora vacías, desunidas, heridas. Si cada católico rezara con fe el rosario diariamente, las tinieblas no tendrían lugar. Ya lo dijo San Pío de Pietrelcina: tomen esta arma con ustedes y no la suelten nunca. Esta no es una opción piadosa, es una respuesta al llamado celestial. Como en los tiempos de Esther, cuando el pueblo fue salvado por el clamor y el ayuno, también nosotros, hoy, somos llamados a interceder, no por obligación, sino por amor, porque Dios, como en una alianza nupcial, desea nuestro sí libre y total. El rosario no es repetición vacía, es meditación viva del misterio de Cristo. Y cuando uno lo reza con el corazón, se convierte en un acto de amor, un encuentro íntimo con Cristo a través del corazón de su madre. Cada Ave María es un paso más cerca de la cruz, cada misterio una ventana al drama redentor de la salvación. En un mundo que huye del sufrimiento, el rosario nos enseña a redimirlo. En una era que niega la verdad, nos ancla en la realidad de Dios. Donde reina el individualismo, nos une en la comunión de los santos. No es un ritual mecánico, sino un camino de discipulado, un combate espiritual silencioso que desarma al enemigo y restaura la paz. Rezar el rosario es tomar partido en la batalla celestial, es alinearse con el corazón de María y, a través de ella, con el corazón de Jesús. Y tal vez, solo tal vez, si cada hogar encendiera esta luz, si cada joven, cada padre, cada sacerdote levantara este santo hábito, veríamos milagros renacer, familias sanadas, naciones convertidas, corazones rescatados del abismo, porque como dijo el Papa San Juan Pablo II, el rosario es mi oración favorita. Y si el rosario transformó al Santo Padre que cambió el siglo XX, ¿qué no puede hacer en ti, en mí, en nosotros? Solo se necesita un sí, un rosario en la mano, 15 minutos, y un corazón dispuesto a dejarse cambiar por aquel que ya lo amó hasta la cruz. En el vasto silencio de las montañas, donde la oración se convierte en susurro y la fe en testimonio vivo, cada paso que damos en este camino espiritual nos acerca más a una verdad profunda y eterna. Dios está más cerca de lo que pensamos, en cada respiro, en cada momento de silencio. Como nos recuerda la Madre Celestial, la Virgen María, nuestra vida no es simplemente un viaje físico,
sino un peregrinaje hacia el corazón de Dios, guiados por su amor incondicional y su luz. En un mundo lleno de ruido y distracciones, encontrar tiempo para la oración personal, como lo encontramos en el símbolo de la cruz azul, se convierte en un refugio sagrado, un lugar donde el alma se reconcilia con su Creador. La fe, nos dice el Evangelio, debe ser simple y directa como un niño que confía plenamente en su Padre. Es a través de la entrega y la aceptación de su voluntad, como en la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, que descubrimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no llega con la ausencia de problemas, sino con la certeza de que en medio de las dificultades, la mano de Dios nos sostiene, guiándonos con amor y sabiduría. Al igual que en los milagros de la Eucaristía o en las apariciones de Medjugorje, donde la Virgen nos invita a escribir nuestras peticiones, a confiar en su intercesión, encontramos que las respuestas a nuestras oraciones, siempre que estén alineadas con la voluntad divina, se hacen realidad de maneras asombrosas. Como dice un sabio, la fe no mueve montañas, pero la fe mueve el corazón de Dios. Y así, nuestras vidas, al igual que la de los santos y mártires, son un testimonio de cómo el amor de Dios puede transformar, sanar y dar sentido a todo lo que vivimos. Por ello, nuestra misión es sencilla: abrir nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nunca dejar de buscar ese amor divino que transforma todo en nuestra vida. En la unidad de la oración y la comunión, como enseñó San Juan Bosco, encontraremos la fortaleza para vivir nuestra fe en un mundo que muchas veces nos desafía, pero que, en su esencia, busca desesperadamente la luz de Cristo. Él nos ha dado los mandamientos no como una carga, sino como un escudo de protección, como una madre que guía a su hijo lejos del peligro. Cuando un niño ignora la voz de su padre o su madre, inevitablemente termina lastimado, confundido o desviado. Así también nosotros, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, perdemos la paz que solo Él puede dar. Yo lo aprendí por las malas, y tal vez tú también, pero he descubierto que solo en su voluntad se encuentra la verdadera alegría, la verdadera paz. Y es por eso que lugares como Medjugorje tienen un significado especial. Muchos creen que allí ocurre el mayor fenómeno espiritual desde que Cristo caminó sobre la tierra. La Virgen María, nuestra Madre Celestial, se aparece para enseñarnos, para reunirnos en su escuela de amor. No necesitas viajar físicamente allí para encontrar la fe, pero quienes lo hacen experimentan gracias especiales que marcan el alma. Ella nos está preparando, guiándonos hacia el triunfo del corazón inmaculado, que en realidad es el triunfo de Dios. Es como si estuviéramos en una escuela divina, donde la lección principal es aprender a amar verdaderamente. San Juan escribió: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». 1 Juan 4, 18. En ese lugar, muchos sienten que se vuelven ellos mismos por primera vez, sin máscaras, sin ruido, solo con la paz palpable que viene del cielo. Allí, comprendemos que somos niños necesitados de una madre que nos forme para los tiempos que vienen, tiempos donde el amor será la única luz que no podrá ser apagada. En esta escuela de amor, donde la madre nos forma con la ternura de una educadora celestial, se nos revela el camino hacia la voluntad de Dios, no como una imposición, sino como una invitación a vivir en plenitud. Sed alegría, sed amor, sed paz. Nos repite como eco de las palabras del Maestro: «Mi paz os dejo, mi paz os doy». Juan 14, 27. Pero, ¿cómo alcanzar esta paz? No se compra ni se improvisa. Es una gracia que se recibe cuando abrimos el corazón y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, como niños en los brazos de su madre, con confianza y humildad. Pedid y se os dará. Mateo 7, 7 nos enseña el Evangelio, y así también debemos suplicar: Espíritu Santo, guíame. María, ayúdame a abrir el corazón. No es una fe infantil, sino infantil en espíritu, sencilla, profunda, transformadora. Y cuando decimos, ven Espíritu Santo, es un acto de consagración, un sí libre que el cielo respeta. Nos cubrimos con la sangre preciosa como escudo invisible en esta batalla espiritual, porque estamos llamados a ser luz.
En este tiempo de confusión, donde tantas voces se levantan, el cristiano verdadero vuelve al silencio del corazón donde Dios habla, al altar donde se ofrece la Eucaristía, ese tesoro de nuestra fe católica que, como dijo el beato Carlo Acutis, es nuestra autopista al cielo. No se trata de emociones, sino de decisiones, decidirse a amar, a confiar, a caminar con la Virgen hacia la victoria de su corazón inmaculado. Sin sacerdotes no hay sacramentos, y sin sacramentos no hay vida de gracia. El sacerdote es el puente entre la tierra y el cielo, dijo Santa Teresa. Por eso, hermanos, recemos por ellos. Ella nos guía con firmeza maternal, y aunque hombres, ellos bendicen con la bendición de Cristo. Abramos, pues, el corazón. Dejemos de temer el futuro, y aprendamos en esta escuela divina que todo se resume en amar y en dejarnos amar. ¿Qué puedo decir? Gracias. Y cuando miramos en tus ojos, vemos el prototipo de un católico. Aquí, la alegría, la felicidad, son los reflejos de una vida entregada a Dios. Esa luz que irradias es la luz que todos estamos llamados a ser. No es solo amor, es también paz. Paz que, como el mensaje de Magói nos recuerda, es el camino hacia la sanación del alma. Sean luz en el mundo, nos invita el Señor, como nos relata el Evangelio, porque somos sus discípulos, llamados a vivir en alegría, paz y amor. Magói no solo es un lugar, es una escuela de vida, como una madre que nos enseña a abrazar lo divino en cada momento. A través del rosario, de la oración constante, estamos siendo guiados hacia un encuentro más profundo con Dios, quien nos habla no solo en los grandes momentos, sino en los más sencillos y cotidianos. En este viaje, Dios no se revela como un ser distante, sino como un amigo cercano, dispuesto a abrazarnos en cada paso. Al igual que en las Escrituras, donde se nos dice, Dios es amor, aquí también lo experimentamos, en cada instante de oración, en cada mirada llena de bondad. Hoy, si miramos al futuro, no con temor, sino con la certeza de que si seguimos a María, si tomamos su mensaje de paz, amor y perdón, lograremos no solo sanar nuestras heridas internas, sino también transformar el mundo que nos rodea.